padres de familia, alumnos, espero se encuentren muy bien. Debido a la contingencia que actualmente aqueja a todo el mundo, es que no podemos asistir a nuestro lugar de trabajo, que es la escuela. Sin embargo, aprovechemos este tiempo para repasar los contenidos que hemos visto a lo largo del ciclo escolar y para reafirmar algunos conocimientos que nos están dando por ahí un poquito de batalla, como el caso de la regla de 3. Este tema ha sido un poco polémico en el sentido, ha resultado un poco difícil en el proceso de entender planteamientos de problemas escritos. Sin embargo, bueno, cabe recalcar que hay varios compañeritos y compañeritas que ya han entendido este tema. Bueno, pues vamos a iniciar este primer acercamiento con ustedes con una actividad que tiene que ver precisamente con la regla de 3. Pero antes de iniciar el tema, quisiera plantearles este problemita. Quiero plantearles este problemita. Es un ejercicio reto. Solamente van a usar gráficos, dibujos. Dice, un jardinero siembra un terreno cuadrado de 8 metros de lado en 5 días. ¿Cuántos días más se demorará en sembrar otro terreno cuadrado de 16 metros de lado? Bueno, pues este es un ejercicio reto. Espero lo terminen y me puedan mandar un mensajito por ahí abajo en el video de cuál es la respuesta a la cual ustedes llegaron y cómo fue que ustedes llegaron a esta respuesta. Bueno, sin más preámbulo y habiendo iniciado con este ejercicio reto, vamos con el tema que es regla de 3 simple. Recordemos que hay una regla de 3 simple y una regla de 3 compuesta. Dentro de la regla de 3 simple existen dos tipos: la regla de 3 que es directa y la regla de 3 que es inversa. Sin embargo, nosotros solamente hemos visto la regla de 3 directa. ¿De qué trata la regla de 3 directa? Bueno, antes de ello, al finalizar la sesión de aprendizaje, ustedes resolverán los problemas con autonomía y seguridad. La solución requerirá el uso de la regla de 3 simple. Sobre esto vamos a basar este video. Espero sea de su agrado. Regla de 3 es un procedimiento de cálculo donde intervienen dos magnitudes o unidades de medida. Recordar que esto lo hemos recalcado en muchas clases, en muchos momentos. Cada vez que vemos problemas de esta índole, les recalco que son unidades de medida diferentes, de la cual, conociéndose tres valores, dos de una unidad de medida o de una magnitud y una de otra cantidad, donde se debe calcular un cuarto valor. En este caso, recordar que es una incógnita. Es una incógnita, una variable, ¿ok? Que puede ser cualquier número. Este número es resultante de una operación entre las unidades de medida que ya tenemos dadas en el planteamiento del problema. La regla de 3 depende de las magnitudes que intervienen. En este caso son las unidades de medida. ¿Ok? Bueno, la regla de 3 simple directa. Cuando las magnitudes o unidades de medida que intervienen son directamente proporcionales, esto quiere decir que cuando una de ellas aumenta, la otra también aumenta. O si una disminuye, la otra también va a disminuir. Como por ejemplo, si tengo 5 bolsas de dulces y en cada bolsa de dulces tengo 10 dulces, ¿cuántos dulces voy a tener en 20 bolsas de dulces? Obviamente, si yo subo la cantidad de bolsas de dulces, mis dulces también van a subir proporcionalmente. Y si yo disminuyo mi cantidad de bolsas de dulces, mis dulces van a disminuir proporcionalmente también, en la medida que vayamos descendiendo. Entonces tenemos aquí una fórmula que es la que ustedes ya tienen. Por ahí se las he mostrado, donde tenemos variables. Esta variable consiste en una A1 y un B1, que son básicamente los primeros datos que nos ofrece una problemática o un planteamiento, y
una A2, que es el número del cual queremos encontrar una incógnita. Entonces, nosotros sabemos que esta regla de 3 tiene un procedimiento, y es el dato que se encuentra en la unidad de medida de abajo, lo vamos a multiplicar por el dato de la magnitud o unidad de medida que tenemos en la parte derecha. Y luego el resultado lo vamos a dividir entre el primer número que tenemos ya dado en el planteamiento. Entonces tenemos esta fórmula donde tenemos una incógnita y tenemos que A2, que sería esta, A2, multiplicado por B1, y luego el resultado de ambos lo vamos a dividir entre A1. ¿Ok? Bueno, vamos avanzando poco a poco. Vamos con un ejemplo, el primero. De 200 litros de agua de mar se pueden extraer 8 kilogramos de sal. ¿Cuántos litros de agua se deben tener si se quiere 30 kilogramos de sal? En la respuesta podemos obtener lo siguiente. Las unidades que intervienen son la cantidad de agua y la cantidad de sal, de las cuales son directamente proporcionales, porque a mayor cantidad de agua encontraremos mayor cantidad de sal. Entonces tenemos el primer dato, son 200 litros de agua de mar, donde se pueden extraer 8 kilogramos de sal. La incógnita es cuántos litros de agua se deben tener si se quieren 30 kilogramos de sal. Como podemos ver, tenemos dos unidades de medida iguales y tenemos una unidad de medida diferente con su respectiva incógnita. ¿Ok? Ya más o menos se pueden dar ustedes cuenta cómo está dispuesta la regla de 3 en este caso. Lo único que tenemos que hacer es intercambiar los valores de un lado a otro. ¿Ok? Vamos a revisar entonces. Y revisamos. Tenemos entonces la unidad que vamos a poner del lado izquierdo son las unidades que están completas. Por ejemplo, tenemos los 8 kilogramos de sal que podemos sacar de 200 litros. Y 200 litros ya lo tenemos dado. ¿Ok? Luego tenemos 30 kilogramos, que son los que vienen en la pregunta, ¿vale? Y una incógnita, que es la cantidad de litros de agua que debemos tener para sacar esos 30 kilogramos. Ahora, quiero que noten algo aquí y que tengan presente esto. No sucede en todos los casos, pero sí en la mayoría. Los datos que nos dan en el planteamiento antes de la pregunta son los datos que vamos a poner en la parte superior de nuestra tablita, por así decirlo, ¿sí? Donde van las unidades de medida. Recordar que en cada columna, esta es una columna, esta es otra columna, que en cada columna debe ir la misma unidad de medida. En este caso tenemos kilogramos del lado izquierdo y del lado derecho tenemos litros. ¿Ok? Entonces, si ustedes pueden notar, ya tenemos estructurada nuestra regla de 3 y corresponde hacer nuestras operaciones. Y entonces tenemos que 30 kilogramos
en este caso no vamos a utilizar la unidad de medida, sino solamente el número, 30 lo vamos a multiplicar por 200. Como resultado nos va a dar 6000. Y este 200 a su vez lo vamos a dividir entre 8 kilogramos. Entonces tenemos 6000 entre 8, 750 litros. La respuesta correcta es 750 litros por 30 kilogramos de sal. ¿Ok? Bueno, espero no ir muy rápido. Vamos al siguiente ejemplo. Y dice, si 250 quintales de remolacha producen 20 kilogramos de azúcar, ¿cuántos kilos de azúcar producen 420 quintales? Quiere decir que es una producción mayor, vamos a subir. Bueno, observamos que al tener más quintales de remolacha se van a producir más kilos de azúcar. Por lo tanto, son magnitudes directamente proporcionales. En este caso seguimos teniendo un ejemplo de lo que es la regla de 3 simple directa. Recordar que hay otra regla de 3 que es inversa, pero esa no la hemos utilizado hasta que no quede claro este problema o este tipo de problemas. Ustedes deben identificar. Entonces volvemos a tomar en cuenta el comentario que les hice al respecto en el problema anterior, en el planteamiento anterior, donde los datos que nos están dando como datos dados, como unidades de medida base, vienen descritas en el planteamiento, ¿sale? Ahí vienen descritas las unidades de medida. Luego entonces tenemos, voy a borrar esto, tenemos que son 250 quintales de remolacha que producen 20 kilogramos de azúcar. Tenemos dos unidades, los quintales y los kilogramos. Y abajo nos están pidiendo cuántos kilogramos. Ya estamos viendo también aquí cómo se estructura nuestra regla de 3. Hay en 420 quintales. Esta unidad es igual que esta y esta unidad es igual que esta. ¿Ok? Vamos a seguir adelante. Aquí es donde yo me pondría a hacer cuestionamientos, a preguntar, pero siento que vamos en un buen ritmo, a un buen paso y explicando de forma ordenada. Entonces ya tenemos que los datos de arriba son 250 quintales y 20 kilogramos. Y los ponemos en nuestra tablita que por lo regular hacemos, ¿sale? Con nuestras dos columnas. ¿Ok? Y en la primera columna vamos a poner la unidad de medida que son quintales y en la segunda vamos a poner la unidad de medida que son kilogramos. Entonces los primeros datos son los que nos están dando el planteamiento, 250 quintales y 20 kilogramos. Y en la parte de abajo nos dice cuántos kilos de azúcar. Esa es mi incógnita, cuántos kilogramos de azúcar se producen con 420 quintales. Aquí está 420 quintales. Y entonces vamos a hacer nuestra operación. Déjenme borrar. Entonces, tenemos que aplicando el método son 420 por 20. Recuerden, siempre vamos a multiplicar el primer número de abajo por el segundo de arriba. Y luego a su vez vamos a dividir. El resultado son 8400. Después esos 8400 los vamos a dividir entre 250. Por lo tanto tenemos que 8400 menos 250 son 33.6 kilogramos. Este resultado es mi incógnita. Entonces tenemos que el resultado son
36.6 kilogramos en 420 quintales. ¿Ok? Kilogramos en 420 quintales. Para que fuera la mitad más, tendrían que ser 500 quintales. Y pueden corroborarlo. 500 por 20 entre 250. Pueden hacerlo ustedes ahí en casa para que vayan corroborando los datos. ¿Ok? Si ustedes multiplican 500 por 20 y lo dividen entre 250, les tiene que dar el doble de producción de azúcar. Vamos a seguir. Tenemos otro ejemplo. Y dice así: si 20 obreros pueden construir un muro en 9 días, ¿cuántos días se demorarán 15 obreros? Ok. Entonces podemos ver que al haber menos obreros, emplean más días en construir el mismo muro. Por lo tanto, son magnitudes inversamente proporcionales. Haciendo el planteamiento, son inversamente proporcionales. Bueno, esta es una regla de 3 inversa. Sin embargo, aquí cambié yo el planteamiento, era diferente. Si 20 obreros pueden construir un muro en 9 días, ¿cuántos días se demorarán 15 obreros? Vamos a ver. ¿Sale? Esta es un ejemplo de una inversa, donde ya tenemos una cantidad de obreros dada. Tenemos 9 días dados. Y tenemos después 15 obreros en la misma cantidad de días. ¿Sale? En la misma cantidad de días. Esta es una inversa. No la voy a explicar todavía, solamente se queda como paso para el siguiente tema que vamos a ver. Pero en este caso, así es como se presentan las reglas de 3 inversas, donde tenemos los 4 datos, pero tenemos que sacar en cuántos días se demora 15 obreros. ¿Ok? Bueno, Javier compró 100 platos. Esos son ejercicios que ustedes van a realizar en casa. Javier compró 100 platos que le costaron un total de 580 pesos. ¿Cuánto gastará si compra 236 platos? El segundo es: un carpintero tarda 21 días en fabricar 7 mesas. ¿Cuántos días necesitará para fabricar 5 mesas? Si 32 metros de cable cuestan 16 pesos, ¿cuánto costarán 15 metros del mismo cable? Una fábrica de conservas tiene una producción mensual de 9100 latas y 13 máquinas trabajando. Si 3 máquinas se malogran o se descomponen, ¿en qué porcentaje producirá mensualmente? Aquí tienen que sacar porcentaje, ¿sale? Tienen que estar muy atentos al planteamiento. Traten de identificar los datos y luego van poniéndolos físicamente, gráficamente en sus hojitas. Un caballo atado a una cuerda de 3 metros de longitud puede comer todo el pasto que está a su alcance en 4 días. ¿Cuántos días demorará si la cuerda midiera 6 metros? ¿Ok? Bueno, estas son las actividades que dejo como primera parte. Espero dejen sus respuestas, o si gustan mandarlas con la vocal, pueden mandarme los resultados con nombre de quien me está mandando los resultados y yo les responderé. Espero hacerles un video posteriormente acerca de la regla de 3 inversa para que quede más claro. Si veo que hay muchas dudas, pues daré otra explicación acerca de este mismo tema, o este mismo video sirve para que ustedes sigan repasando y sigamos trabajando. Yo más adelante les mandaré más planteamientos para que ustedes puedan resolverlos. Entonces sí, chicos, pues
no queda más que empezar a trabajar, ¿sí? Todos a practicar, ¿ok? Hay que practicar estas actividades. Se despide de ustedes el profesor Domingo Conde. Espero se encuentren bien y nos estaremos viendo o nos estaremos contactando por este medio, ¿ok? Recuerden que el ejercicio reto es: un jardinero siembra un terreno cuadrado de 8 metros de lado en 5 días. ¿Cuántos días más se demorará en sembrar otro terreno cuadrado de 16 metros de lado? Recuerden solamente usar gráficos, dibujos. No hagan operaciones, o si quieren hacer las operaciones, ustedes me explican, me mandan por escrito qué operaciones utilizaron, ¿ok? Bueno, nos vemos pronto. Estén pendientes de otras publicaciones y